Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre la identificación forense por medio de la odontología. En esto vamos a identificar a personas las cuales pues sean un tanto irreconocibles o reconocibles por medio de la odontología. Así es que vamos a determinar con estos métodos la edad de nuestro paciente, el sexo, el grupo racial y estado social de nuestro paciente. ¿Ok? Bueno, para esto vamos a iniciar primero con el sexo, en el cual vamos a realizar un, un estudio que va a ser el cuerpo de Bass, en el cual vamos a mandar al laboratorio porción de una muestra de, de frotis, en el cual vamos a, por medio de, de laboratorio, vamos a identificar si nuestro paciente es XX igual a mujer o XY igual a hombre. De igual manera vamos a identificar el sexo de nuestro paciente por el tamaño de nuestros órganos dentales, debido a que el de los hombres llega a ser un tanto más grandes que los de las mujeres. Un ejemplo de ellos tenemos los, los dientes centrales, los cuales llegan a ser en los hombres de 8.95 milímetros aproximadamente, y el de las mujeres de 8.31 milímetros. De igual manera, vamos a identificar nuestro sexo con el paladar de nuestro paciente. ¿Cómo es esto? Sí, debido a que el paladar de los hombres del género masculino llega a ser más ancho, pero muy poco profundo, como se nota en en, en este, en nuestro cráneo, y en el de las mujeres llega a ser más estrecho y muy profundo. Esa es una forma para realizar la identificación del sexo. Y la otra va a ser por medio de nuestra mandíbula, en la cual el hombre va a ser más cuadrada la mandíbula, y en el de la mujer va a ser más alargada en el parte del mentón. De igual manera, vamos a realizar una fórmula en la cual vamos a tener que medir nuestra longitud, que va a ser de nuestro cóndilo a el ángulo de nuestra mandíbula. Vamos a medir la altura de nuestro ángulo, del cóndilo al ángulo, ¿okay? De nuestra rama, perdón. Vamos a medir la altura de nuestra rama mandibular, del cóndilo al ángulo, ¿ok? Y vamos a realizar esa anotación de la medida que nos dé. También vamos a realizar la medición de la anchura de nuestra rama mandibular, y vamos a realizar la anotación. De igual manera, vamos a medir la distancia entre goniones, que va a ser derecho e izquierdo, la distancia que vamos a tener de aquí a aquí. Okay. Y también la longitud total de nuestra mandíbula. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a realizar la medición de la parte más anterior de nuestro mentón a la parte más posterior de nuestro ángulo. De esta manera. ¿Y qué vamos a realizar con estas medidas? Bueno, hay una regla establecida, una fórmula establecida en la cual el sexo se va a determinar a esto. Vamos a realizar las sumas y multiplicaciones de esta fórmula, que va a ser 10.27 por la altura de la rama, que va a ser esta, la medida que hicimos del cóndilo al ángulo, más 8.10 por la anchura de nuestra rama, que va a ser esto, más 2 por la anchura
bigoniaca, en la cual va a ser esto, cuando medimos esto, más nuestra longitud total, en la cual el resultado que nos salga va a estar determinado por la cantidad de 1200.88, en la cual si arrebasa esta cifra de 1200.88 va a corresponder al sexo masculino, y si es menor a esta cantidad vamos a decir que nuestro paciente es del sexo femenino. ¿Ok? También vamos a determinar la edad. ¿Cómo va a ser la edad? Bueno, la edad la vamos a determinar por la cronología dental. ¿Ok? ¿De qué hablamos? Sí, debido a que nuestros pacientes, como llegamos a tener pacientes con dentición mixta, entonces vamos a hablar de menores de aproximadamente, o de personas de aproximadamente unos 13 a 6 años, si encontramos una dentición mixta en ese paciente. De igual manera, y si tenemos dientes temporales o dientes permanentes, ¿cómo va a ser esto? Como ya sabemos, los dientes temporales llegan a ser más blanquizcos, azulados, mientras que los permanentes llegan a ser más blanco amarillento. Entonces vamos a determinar aproximadamente la edad, o ya sea de un infante o de un adulto. ¿Ok? También vamos a vamos a identificar la edad de nuestra paciente mediante la angulación de nuestra mandíbula, de nuestra rama mandibular, ¿ok? En la cual vamos a determinar si hay una angulación aproximadamente de 170 a 150 grados, vamos a hablar o nos estamos refiriendo a un menor, a un infante. Si hablamos de una angulación de aproximadamente de 100 a 110 grados, vamos a hablar de una persona adulta. Y si tenemos una angulación en nuestra rama mandibular, en la parte interior de nuestra rama, que va a ser esta porción, vamos a hablar de un paciente de 130 a 135, vamos a hablar de un paciente adulto o un anciano, un adulto mayor o anciano. De igual manera, vamos a identificar la edad por el desgaste dental. ¿A qué nos referimos? Esto va más hacia personas adultas, debido a que, como ya habíamos comentado, para un infante nos vamos a identificar más por la dentición mixta y los dientes temporales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que si hay un desgaste nulo o casi nulo, entonces vamos a hablar en nuestras cúspides de las caras oclusales de nuestros dientes, de nuestras molares. Vamos a hablar de que vamos a tener un paciente de aproximadamente 25 a 30 años. Si presentamos un pequeño desgaste en el esmalte de nuestras cúspides, muy pequeño, vamos entonces a hablar de una persona de 30 a 35 años. ¿Okay? De igual manera, si llegamos a presentar desgaste en el esmalte de las cúspides y vertientes de las caras oclusales, vamos a hablar aproximadamente de una persona de 35 a 45 años. Y si presentamos desgaste en el esmalte, en las partes de las cúspides, vertientes, caras oclusales y vestibulares de los órganos dentales, entonces vamos a hablar de una persona de aproximadamente 45 a 60 años. Y si ya llegamos a presentar un desgaste bastante excesivo, tanto en caras vestibulares como oclusales, palatinas, linguales, entonces vamos a hablar de una persona que va a tener más de 60 años. ¿Okay? También vamos a determinar, como ya les había comentado, el grupo racial de nuestro paciente. ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, pues este lo vamos a identificar más que nada por nuestro tubérculo de Carabelli. Como ya sabemos, el tubérculo de Carabelli se presenta en la mayoría de las personas, va a estar presente en el primer molar superior. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser esto? Sí, si estamos hablando de que nuestro tubérculo de Carabelli en nuestro paciente presenta órgano dental y tenemos acceso a él, si está muy lobulado, muy ancho, muy grueso y está en forma de, pues, de un óvalo, entonces vamos a hablar de una persona que va a ser mongoloide o amerindio. Ujú. Si nuestro tubérculo de Carabelli llega a ser muy puntiagudo, que llegue a presentar en vez de ser muy lobulado, puntiagudo, entonces vamos a hablar de una persona caucásica. Y si llegase a nuestro tubérculo de Carabelli a ser muy pequeño, casi un punto, como si fuera una perla, entonces vamos a hablar de, de una persona de origen mestizo, ¿ok? De, de igual manera vamos a llegar a identificar el probable lugar de origen. ¿Esto cómo va a ser? Pues esto va a ser gracias a nuestros órganos dentales. Como ya sabemos, hay fluorosis dental. Entonces, aquí en el estado de la República, como en Durango y Aguascalientes, son unos lugares donde el agua potable es sumamente fluorada, en los cuales normalmente casi siempre toda la mayoría de la población presenta pigmentaciones en los órganos dentales. Entonces ahí sabremos cómo o cuál es eh, el determinado origen de ellas, si llega a haber alguna pigmentación de nuestros órganos dentales. De igual manera, como incrustaciones de oro, que estas normalmente las llegan a ocupar más las personas latinas. ¿Ok? En esto es en lo que podríamos basar de igual manera para un probable lugar de origen. Otra que va a ser nuestro estatus económico de nuestro paciente. En este pues vamos a identificar si nuestro paciente tiene incrustaciones de oro, si llega a tener implantes dentales, prótesis fijas, en los cuales estos pues odontológicamente hablando son sumamente costosos, a diferencia de la población de estatus social bajo, en los cuales pues vamos a presentar que va a tener amalgamas, pérdidas dentales, porque no hay como tal para una restauración. Entonces estas van a ser una de las formas para poder identificar a la identificación forense por medio de la odontología. Espero y les sirva mucho esta ayuda. Muchas gracias. Hasta luego.